Buenas noches, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes una clase ya del curso de Proyectos 1, dándole inicio ya a este nuevo curso. Quiero darles la bienvenida y comentarles, ¿verdad? El día de hoy tenemos programado abordar la temática formulación y evaluación de proyectos. Vamos a ir desglosando entonces el contenido. Acorde a primero definir qué es un proyecto, para eso vamos a identificar primero qué es un programa, un plan, y cómo estos se van a ir derivando para poder identificar entonces cuál es la lógica de trabajo. Mi nombre es Jocelyn Karina Rojas Sáenz y yo voy a estar acompañándoles en este curso. Vamos a conocer primero, bueno, para iniciar el curso, quiero comentarles, de parte de la universidad me pidieron favor de que les incluyera dentro de la información el día de hoy un recordatorio para la validación de la asignación de sus cursos. Esto para que ustedes lo tomen en consideración, por favor, para que puedan realizar su proceso. ¿Qué es esto? Y cómo llenar la boleta de inscripción, recepción y programas especiales que ustedes tienen que trabajar. Les comento la forma de trabajo que vamos a tener en el curso. Si ustedes se dan cuenta, actualmente nosotros vamos a poder, de cierta forma, intercambiar información, vamos a poder solventar dudas. Si ustedes la tienen en cualquier momento, ustedes pueden prender su micrófono e indicarme, ¿verdad?, cuál es la duda que tienen, y de la misma forma yo voy a hacer algunas preguntas y espero que ustedes puedan colaborar conmigo. Otra cosa, considero yo que al momento de que nosotros trabajamos algún curso, es importante siempre prestar la mayor atención que podamos. En este caso, al momento de que se esté desarrollando, va a haber información, por ejemplo, si ustedes toman Screen o ustedes copian u otro medio que ustedes utilicen para recabar la información de las diapositivas, va a haber un momento en el cual ustedes no puedan hacerlo porque el contenido o va a ser amplio o no se va a ver de la mejor forma en las pantallas. Es por eso de que yo se las voy a poder enviar, si ustedes así gustan, a través de WhatsApp. Ustedes me escriben un mensajito y me dicen, por ejemplo, mire, yo por favor necesito la información de las diapositivas del curso de Proyectos 1. Entonces, con mucho gusto yo se las hago llegar por ese medio. Esto con la finalidad de que ustedes tengan también lo que es la información de lo que se vaya a trabajar, lo cual va a ser de importancia para que ustedes tengan la información para su evaluación parcial. Mi número de teléfono es el 53 58 72 61. Se los vuelvo a dar. Es el 53 58 72 61. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir a ese número. Y les agradecería que si en algún momento hubiese algún problema, ya sea de comunicación, que ustedes no me escucharan bien o no se estuviera compartiendo las diapositivas de la clase, por favor me lo hicieran hacer ver. Vamos a iniciar entonces con el contenido de la clase, identificando primero cuál es el objetivo. Tenemos programado para hoy como objetivo definir la importancia de proyectos y los tipos en que se derivan según su campo de aplicación. Y vamos a iniciar entonces conociendo cuáles son las diferencias entre un plan, programa, proyecto, actividad y tarea. Y vamos a iniciar con esto porque es importante, ¿verdad? Muchas veces no sabemos distinguir cuál es la diferencia entre un plan y un programa, o cómo estos se van derivando y la forma entonces de trabajo de cada uno de ellos. Para ello vamos a iniciar entonces definiendo qué es un plan. Cuando nosotros hablamos de plan, estamos haciendo referencia a las decisiones de carácter general que expresan los lineamientos políticos fundamentales, las prioridades que se derivan de estas formulaciones, asignaciones de recursos acorde a prioridades, estrategias de acción y conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Es decir, cuando nosotros hablamos de plan, estamos haciendo referencia a lo macro, es decir, va a ser la idea general que contiene dentro de sí una serie de programas, de los programas se derivan los proyectos, de los proyectos se derivan actividades y las actividades tienen tareas. El plan entonces es lo general, por ejemplo, que yo les diga, vamos a conocer el plan de gobierno. Estamos hablando de agromacro, agrogeneral, que va a incluir dentro una serie de programas, una serie de proyectos, y estos van a ir enfocados o van a ir distinguiéndose dependiendo entonces de las áreas de aplicación en las cuales se vayan a trabajar. Un plan engloba entonces programas y proyectos, pero no está compuesto solo por un conjunto de programas y proyectos. Estos, por razón fundamental,
porque su formulación se deriva de propósitos y objetivos más amplios que la suma de programas y proyectos. Es decir, al momento de que nosotros trabajamos un plan, estamos haciendo referencia a que este tiene que llevar inmerso ya cuáles son los objetivos que desea alcanzar, cuál es la finalidad, o cuál es el cambio que se desea palpar al momento de que se ejecute ya este plan. Y es importante definir e identificar que un plan y una planificación son distintos. Cuando hablamos de plan, estamos haciendo referencia a ideas generales que engloban entonces todo el conocimiento como tal. Cuando nosotros hablamos de una planificación, nos referimos como tal a un documento el cual se puede ejecutar en determinado momento, es decir, una planificación de una planificación de una actividad de, por ejemplo, de taller, de un conversatorio, lo que ustedes vayan a realizar dependiendo del tipo de programas que se vayan a trabajar. Esa es la diferencia entre un plan y una planificación. Cuando hablamos de plan, hacemos referencia también a que es el parámetro técnico-político dentro del cual se enmarcan los programas y los proyectos. Ahora, al momento de definir un programa, vamos a decir en sentido amplio que este está haciendo referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza. Es decir, recordemos, el plan está integrado entonces por programa. De esta forma, cuando hablamos de programa, estamos haciendo referencia en sí al conjunto organizado de actividades que se van a desarrollar. Por ejemplo, vamos a hablar de un programa de construcción, un programa orientado a personas de la tercera edad, un programa de salud materno-infantil, etcétera. Es decir, algo generalizado que se está derivando de una planificación. ¿Qué tipo de programa? Y con esto vamos a hacer referencia a los programas que se van a realizar dependiendo entonces de los campos de aplicación con los cuales nosotros vayamos a trabajar. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en salud, podemos trabajar un programa de salud materno-infantil, por ejemplo. Si estamos trabajando en un tipo de ingeniería, podemos trabajar lo que son programas de construcción de escuelas, dependiendo entonces del tipo de programa que nosotros vayamos a realizar. A esto se refiere cada uno. Un proyecto. Cuando hablamos de proyecto, este concepto entonces es importante tomarlo en consideración, compañeros, porque recordemos que nuestro curso es Proyectos 1. Con este concepto se hace referencia a un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Es decir, un proyecto es entonces una serie de actividades que están interrelacionadas entre sí, es decir, que tienen una lógica. No podemos realizar una actividad que esté aislada de otra. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros realizamos un proyecto, realizamos una planificación dentro de cada una de las actividades y estas tienen un fin o un objetivo. Cuando nosotros realizamos un proyecto, vamos a trabajar un marco lógico también. Este va a tener entonces los objetivos planteados de cada una de las actividades que nosotros deseamos realizar, con la finalidad entonces de alcanzar un fin, ya sea producir determinados bienes o servicios o poder satisfacer necesidades, resolver problemas o reducir los que estos están dando. La realización de un curso para la tercera edad, por ejemplo, puede ser un proyecto dentro de un programa destinado a un sector de la población. La construcción de una escuela es un proyecto dentro de un programa de construcción de edificios escolares. Recordemos, el plan puede ser, por ejemplo, un plan de desarrollo. El programa puede ser un programa de construcción de edificios escolares. Y el proyecto va a ser entonces la construcción de una escuela. Entonces estamos hablando ya de 3 niveles según la lógica. Hasta el momento, compañeros, no sé si tengan alguna duda de lo que llevamos. Vamos bien. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Tanto los programas como los proyectos se concretan a través de un conjunto de actividades organizadas y articuladas entre sí. Es decir, no vamos a realizar actividades, por ejemplo, yo voy a decir, yo voy a realizar un taller
para conocer e identificar a los actores principales de una comunidad, por así decirlo. La segunda actividad va a ser realizar un taller para conocer entonces el nombre de los niños que de un establecimiento X en una comunidad. ¿Por qué? Porque son actividades que no tienen ninguna relación. Yo estoy conociendo e identificando actores clave. Los actores clave dentro de una comunidad, por ejemplo, van a ser los miembros del COCODE, van a ser los líderes comunitarios, van a ser las alcaldías auxiliares, van a ser los representantes de los CAP, por ejemplo, u otros. Pero si yo estoy llegando a conocer a niños de un establecimiento, no va a tener entonces ninguna coherencia, porque no va acorde con los objetivos que yo tengo programados dentro de mi proyecto. Por ejemplo, yo voy a realizar, y esto es importante porque al momento de que nosotros realizamos un proyecto, se suele confundir y decir, yo voy a realizar una serie de actividades y no pensamos si realmente las actividades van a tener entonces impacto o me van a permitir recabar la información que yo deseo. Si yo, por ejemplo, deseo conocer quiénes son por ejemplo, las organizaciones que elaboran dentro de una comunidad, compañeros, ustedes, ¿qué tipo de actividad realizarían para conocer qué organizaciones trabajan dentro de una comunidad? El COCODE. El COCODE, muy bien. Nosotros los vamos a identificar, ¿verdad? Para ello vamos a poder trabajar una serie de actividades para conocer entonces quiénes son. Y acertadamente me indica acá el compañero Fabricio, el COCODE, sí, es importante, ¿verdad? Nosotros lo vamos a identificar, ya sea que nosotros realicemos un mapeo organizacional, podemos realizar actividades ya trabajando con los grupos organizados, podemos trabajar una identificación u otros. Va a depender entonces del tipo de proyecto que yo vaya a realizar. Y para eso es importante, ¿verdad? Que las actividades tengan entonces lógica y coherencia y estas estén articuladas entre sí. Esto me va a permitir entonces alcanzar determinadas metas y objetivos que ya sean específicos previamente. La diferencia entonces entre un programa y un proyecto radica en la magnitud, la diversidad y la especificidad del objetivo que se quiere alcanzar o la acción que se va a realizar. Si es compleja, habrá de ser un programa con varios proyectos. Si es sencilla, se puede hacer un proyecto simple o únicamente uno para poder desarrollarlo. Es importante al momento de trabajar un proyecto que nosotros realicemos un diagnóstico previo. El diagnóstico me va a permitir entonces conocer e identificar cuáles son las necesidades que yo pretendo satisfacer o minimizar al momento de realizar un proyecto. Por ejemplo, yo no puedo ir a una organización, por ejemplo, e indicar, bueno, acá se va a realizar un proyecto de eh, mejorar un proyecto psicosocial, por ejemplo, de ayuda psicosocial, porque yo no voy a tener idea previa de cuáles son realmente los problemas que se están dando en esa organización o porque es importante la labor que yo estoy realizando como profesional. Yo no puedo ir a una comunidad e indicar, bueno, acá lo más importante como proyecto es la construcción de un puente, porque puede ser un proyecto importante, pero no puede ser necesariamente un proyecto priorizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tienes acceso a servicios de agua potable, no tienen acceso a servicios de personal en el área de salud u otros, cuando tendría que ser más importante priorizar uno de ellos. No por ello estamos diciendo que no sea importante un proyecto de construcción, únicamente hay que determinar si en ese momento lo que se necesita satisfacer de forma inmediata es eso. Y así, por ejemplo, en una comunidad ya hay servicios de salud, hay servicios de educación u otros, pero no hay acceso, entonces ya podemos hablar de la construcción o el mejoramiento de una carretera u otros, porque también va a permitir que lleguen más programas, más proyectos a esa comunidad y de esta forma puede existir un mejor desarrollo. Todo va a depender entonces de la priorización de necesidades que se van a dar. La actividad como tal, entonces, es el medio de intervención sobre la realidad, mediante la realización secuencial e integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar
las metas y los objetivos de un proyecto. Cuando hablamos de actividad, van a ser todas aquellas acciones que nosotros vamos a realizar entonces para poder alcanzar todas las metas o los objetivos planteados previamente. Y cuando nosotros hablamos de tarea, estamos haciendo referencia a la acción de operar una actividad con un grado máximo de facilidad. Es decir, un conjunto de tareas configura una actividad entre muchas que ya hay para realizar un proyecto. La actividad entonces va a tener una serie de tareas que van a ser cada una de las acciones pequeñas o micro que nosotros vamos a realizar para poderlas alcanzar las actividades por consecuente los objetivos. Por ejemplo, un plan de servicios sociales general. Se va a derivar de este un programa, por ejemplo, un programa de infancia y familia. Por ejemplo, el proyecto que se va a realizar, un proyecto pequeño, micro, un proyecto de campamento de verano, porque se deriva de un programa de infancia y familia. La actividad, realizar una excursión. La tarea, preparar la ropa, calzado adecuado, todos los implementos que se vayan a utilizar. Estamos entonces identificando acá el plan, programa, proyecto, actividad y tarea. Y cada uno de ellos va a llevar una serie de acciones para poderse realizar. En nuestro caso, vamos a trabajar de lo que es en sí un proyecto. Y lo tengo acá resaltado porque es importante, ¿verdad? Esto es básico para su evaluación. Acá no hay otra opción. Siempre se le va a preguntar a usted qué es un proyecto y lo vamos a trabajar con esta definición. Cuando nosotros hablamos de proyecto, estamos haciendo referencia al conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Cuando usted le pregunten en su evaluación qué es un proyecto, es esto. El conjunto entonces o la serie de actividades concretas, es decir, que ya están establecidas cuáles se van a realizar, están interrelacionadas porque tienen una lógica y coordinadas entre sí. La finalidad del proyecto entonces es producir bienes, producir servicios que permitan satisfacer necesidades de la población o resolver problemas. Todos los proyectos tienen entonces esta finalidad, no importa de qué tipo sean, la finalidad siempre del proyecto va a ser esta. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? No, todo bien. Gracias. Vamos a continuar. En este caso, vamos a definir que para un proyecto, primero lo que vamos a establecer son las razones por las que se necesita realizar el proyecto, es decir, la fundamentación. ¿Por qué es necesario un proyecto de construcción? ¿Por qué es necesario un proyecto de salud? ¿Por qué es necesario un proyecto de educación? Es decir, tener entonces la fundamentación que me permita poder aplicar o ejecutar este proyecto. Para ello es importante, como les decía anteriormente, poder realizar lo que es un diagnóstico, porque el diagnóstico va a respaldar las necesidades que se tengan en determinado lugar. Recordemos, en el momento en que nosotros realizamos un diagnóstico institucional, organizacional, comunitario, tiene que ser un diagnóstico que esté actualizado, porque se tiende acá a tener problemas al momento de decir, bueno, yo como profesional voy a realizar un proyecto y voy a tomar como base un diagnóstico que se realizó, pero el diagnóstico tiene 10 años de haberse realizado. Recuerden, vivimos en una realidad que es dinámica y es cambiante. Nuestra vida va en constante cambio y en constante movimiento, ¿verdad? Los problemas que se dieron, por ejemplo, hace 3 años no son los mismos de ahora, porque yo les aseguro que hace 3 o 4 años ninguno de nosotros teníamos idea, por ejemplo, de la realidad que íbamos a vivir ahora, ¿verdad? Que estamos en una época de pandemia, donde donde automáticamente se nos ha obligado a, por así decirlo, a que nosotros podamos entonces cambiar cómo vemos la realidad o las formas en las que hacíamos muchas cosas han ido cambiando. De esta forma, entonces, vamos a poder trabajar lo que es un proyecto. La fundamentación es necesaria y para esto los diagnósticos se tienen que realizar y actualizar constantemente. El segundo es que nosotros dentro del proyecto podamos identificar cuál es el fin o cómo contribuirá al logro de los objetivos del proyecto, cuál es la finalidad.
tenemos que establecer dentro del mismo, al momento de que estemos redactando ya cuál va a ser el proyecto, lo estemos organizando como tal, podamos identificar entonces de qué forma va a contribuir el logro de los objetivos del proyecto, de qué forma va a contribuir a minimizar, a reducir o a cambiar el problema que se estaba dando anteriormente. Vamos a hacerlo de la forma en la que el proyecto que nosotros vayamos a realizar realmente tenga un impacto o un cambio con lo que nosotros estemos, o con lo que se espera que nosotros realizamos. La tercera, ¿qué se espera obtener del proyecto en caso de que se tenga éxito? Es decir, los objetivos. ¿Qué vamos a obtener? Reducción de minimizar, eliminar, erradicar. Y para ello es importante, compañeros, de que nosotros, al momento de que nosotros vayamos a redactar cuáles son los objetivos del proyecto, lo hagamos de forma lógica, de forma racional, de la forma que sea alcanzable. Yo no voy a decir, bueno, yo voy a trabajar un problema de desnutrición y en 5 meses que yo trabaje el proyecto va a haber eliminación o erradicación de la desnutrición. ¿Ustedes creen factible que en 5 meses podamos trabajar un proyecto de erradicación? No sería posible. Muchas gracias. Así es. No es posible porque por el tipo de problemas que nosotros estamos abarcando, dos, no es posible por el tiempo en el cual nosotros lo tenemos programado realizar, y otro, vamos a decir, no es posible dependiendo entonces del tipo de estrategias que nosotros vayamos a realizar. Perdonen, me preguntan si hay grupo de WhatsApp en este curso. No, hasta el momento no hay grupo de WhatsApp, lo podemos formar. Les di mi número de teléfono, ustedes me pueden enviar ya sea sus números de sus datos, yo puedo crear un grupo, o me pueden escribir de forma individual para poderles enviar entonces las presentaciones. Igual, si ustedes se proponen, me indican acá por Telegram, no hay ningún problema, lo podemos realizar de cualquiera de las dos formas. Igual al mismo número de teléfono, por favor. Vamos a continuar. Vamos a establecer también a quién va dirigido el proyecto. Vamos a identificar entonces quiénes son los beneficiarios directos y a quiénes les va a afectar como beneficiarios indirectos. Por ejemplo, si yo les indico, vamos a trabajar el proyecto de construcción de una carretera. ¿Quiénes son los beneficiarios directos? Los transeúntes, ¿no? Muy bien, transeúntes. Pueden ser los transeúntes y también pueden ser los mismos pobladores de una comunidad, ¿verdad? Las personas que viven en esa localidad, en esa comunidad como tal. Y si hablamos de beneficiarios indirectos, ¿quiénes serían? ¿A quiénes beneficiamos de forma indirecta? ¿A quiénes creen ustedes que podamos beneficiar de esas formas? A los pueblos vecinos. Muchas gracias. Podemos beneficiar a los pobladores cercanos o aledaños. Puede, por ejemplo, que yo tenga contemplado la construcción de una carretera a la comunidad El Palmar, pero que más adelante haya otra comunidad. ¿Cómo los beneficiamos de forma indirecta? Porque se pueden movilizar hacia lo que es el Palmar, por ejemplo, y del Palmar en adelante ya va a haber una carretera que les permita un mejor acceso. Otro beneficiario indirecto, por ejemplo, pueden ser lo que son miembros de otras instancias que también tienen que laboran dentro de esta comunidad. Podemos beneficiar a maestros que laboran en la comunidad, podemos trabajar a los miembros de CAP. El proyecto aquí les va a beneficiar. Vamos a continuar. Vamos a identificar también que debe
producir el proyecto para crear las condiciones básicas que permitan la consecución que vaya a realizar. Vamos a identificar como último con qué acciones se generarán los productos, es decir, cuáles son las actividades que se van a realizar, cómo se van a organizar y cuáles van a ser las secuencias de las actividades. Yo no voy a iniciar, por ejemplo, compañeros, no sé, perdón. Compañeros, ¿se escucha? Más o menos, la señal como que está algo mal ahí, a medias escuchamos. Como que se cayó un momento, ¿verdad? Sí, algo así parece, pero ya está restableciendo. Gracias. Sí, aquí tengo unos comentarios, igual y, se generarán los productos o cuáles son las actividades que vamos a realizar. No vamos a realizar un proyecto como principal idea u objetivo. Sí, se pierde la Inmediatamente señal, no dura mucho. fin de verdad vamos No se a hacerlo. escucha. Tener interferencia de señal. La pantalla no se ve, ¿verdad? No se comparte en este momento. Sí. Compañeros, ¿tienen acceso a la pantalla? Ya ahorita está restableciendo nuevamente, pero sí se me. Muchas gracias, sí, sí tengo problemas con esto. Vamos a continuar. Lamento los inconvenientes que se han tenido. Primero, vamos a recordar, ¿verdad? A manera general de qué es lo que se desea obtener a través de un proyecto. Vamos a identificar el qué. Es lo primero. ¿Qué se quiere hacer? Es decir, la naturaleza del proyecto. ¿Qué se pretende alcanzar? ¿Qué voy a realizar? El segundo, la segunda pregunta que vamos a contestar al momento de que estemos realizando un proyecto es el por qué. Es decir, ¿por qué se quiere hacer? Origen y fundamentación. ¿Por qué vamos a... Es decir, dentro de 5 ideas de proyectos que estuvieran, ¿por qué vamos a realizar ese directamente? Y tercero, ¿para qué? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son los propósitos que deseamos alcanzar? Bien, ¿cuándo? ¿Cuándo se quiere hacer? Es decir, las metas. Cuando nosotros hablamos de cuánto, es importante que lo trabajemos de forma cuantitativa, es decir, con una cantidad que se permite alcanzar. Y esto es importante, compañeros, al momento de que nosotros trabajamos un proyecto, ser realistas en el cuánto, es decir, a las metas. Yo no voy a poder realizar un proyecto que sea demasiado grande en un tiempo corto. Los objetivos que yo tengo planificados desde el
principio. En el momento que nosotros trabajamos de metas, tiene que ser algo entonces factible y alcanzable. Vamos a espacial, es decir, yo voy a trabajar, por ejemplo, en el departamento de, ahora voy a tener una localización más pequeña, es decir, bueno, en qué departamento, en qué municipio yo podría identificar, por ejemplo, voy a trabajar en Quesada, en qué parte, si voy a trabajar en todo Quesada o voy a trabajar únicamente en una comunidad más pequeña, en una aldea u otros. Entonces, vamos a identificar entonces la localización, dónde se quiere hacer. Vamos a identificar también el cómo se va a hacer. ¿Qué actividades y tareas yo voy a realizar para poder alcanzar las metas? ¿Cómo? Para ello vamos a trabajar también métodos y técnicas. Recordemos, y yo considero que ustedes ya han trabajado previamente lo que es el método científico. Por consecuente, ya sabemos que este método tiene una serie de actividades que me permiten alcanzar determinado fin, ¿verdad? Vamos a identificar también el cuándo. ¿Cuándo se va a hacer? Es decir, establecer un calendario o un cronograma, una ubicación en el tiempo que me permita determinar, por ejemplo, mi proyecto yo lo tengo determinado a alcanzar, por ejemplo, en 10 meses. En estos 10 meses vamos a identificar cuántas actividades vamos a realizar por mes, cuántas actividades vamos a realizar por semana, porque esto me va a permitir entonces programar qué es lo que yo deseo hacer, cuáles son las actividades que voy a realizar en cada una de estas semanas o meses. Y de esta forma, si yo necesito coordinar con otras instancias, otras organizaciones u otros profesionales, yo puedo calendarizar tanto mi tiempo como el tiempo de las demás personas que me vayan a apoyar. Esto para que entonces no se presente un obstáculo al momento de que yo esté trabajando. Vamos a establecer también el cuándo. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Verdad? Perdón, que era lo que vimos. ¿A quiénes? ¿A quiénes va dirigido el proyecto? Que era lo que platicábamos anteriormente. Los destinatarios o los beneficiarios. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo van a hacer? Es decir, ¿quiénes forman el recurso humano que va a trabajar con nosotros al momento de que vayamos a realizar este proyecto? Y vamos a identificar también con qué se va a hacer, con qué se va a costear. Y para esto es importante, ¿verdad? Regresar a que decíamos que hay que tener metas que realmente se puedan alcanzar. Porque yo no voy a decir, por ejemplo, lo que suele pasar, ¿verdad? Vamos a trabajar una construcción de carreteras y vamos a regresar a eso y nuestro presupuesto realmente no alcanza. ¿Qué pasa en este tipo de casos? Que decimos, quedó inconcluso porque el presupuesto no alcanzó. Quedó inconcluso porque el material varió el precio, porque la constructora ya no continuó, porque nos quedamos sin recursos u otro. ¿Por qué estamos haciendo de esta forma? Quiere decir entonces que no realizamos bien la planificación, es decir, no identificamos bien los costos que iban a llevar o hubo ahí un mal análisis de precios u otros. Entonces es importante al momento de que trabajemos el con qué, al momento de este proyecto, identificar realmente cuáles son los costos de lo que yo voy a utilizar. Si estamos hablando de una construcción, por ejemplo, de un centro de salud o un hospital, identificar realmente cuáles son los costos del material, el tiempo en el cual nosotros lo vayamos a hacer para que realmente alcancemos y no dejemos a medias un proyecto, que es algo que suele pasar lamentablemente en nuestro país, por ejemplo, en el momento de trabajar proyectos de construcción, ¿verdad? Que muchos se quedan a medias muchas veces, ya sea porque no se les siguió brindando el apoyo, no alcanzó el presupuesto u otros, ¿verdad? Por eso es importante establecer el con qué vamos a costear entonces este proyecto, tanto hablando del con qué de recursos financieros como del con qué hablando de recursos humanos. Es decir, cuántas personas me van a apoyar para desarrollar entonces este proyecto. Esto, como les decía, va a depender según el tipo de proyecto que nosotros vayamos a realizar. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, pregunto, a ver, usted nos habla de tipo de proyectos, pero ¿se va a hacer así literalmente o subjetivamente? Subjetivamente. Ah, ok, gracias. Perdón, y se va a hacer de forma subjetiva por lo mismo, ¿verdad? Por la misma modalidad en la que estamos y para poder abarcar entonces y conocer todos los tipos de proyectos que ya están.
Más adelante quizá vamos a poder intercambiar algunas ideas de proyecto, pero van a quedar únicamente como ideas para trabajar por la misma modalidad del curso. Vamos a conocer lo que son los tipos de proyectos. Cuando nosotros hablamos entonces de proyectos, siempre vamos a tener como idea o siempre va a ser necesario especificar algo que nos permite encuadrar el área o sector donde sus competencias se van a desarrollar. Para ello, entonces, existen muchos tipos de proyectos, pero los más comunes que se trabajan son estos. Primero, se identifican o se dividen según su objetivo, según el ejecutor y según su tamaño. De estos, por ejemplo, según el objetivo, se van a definir los proyectos que se trabajan en producción de bienes, prestación de servicios o proyectos de investigación. Vamos a ir conociendo uno por uno estos más adelante. Se van a trabajar también según el ejecutor. Van a ser proyectos públicos, privados y mixtos. De estos vamos a trabajar en un momento. Y según su tamaño, van a haber proyectos pequeños o micros, proyectos medianos y proyectos grandes o megaproyectos. Cuando hablamos de tamaño, es importante también que estos se van a establecer dependiendo de la temporalidad con la cual se pretende realizar y de los costos que nosotros tengamos para poder ejecutarlos. Es decir, que tengamos realmente el presupuesto para poder abarcarlo. Vamos a conocer los proyectos privados. Cuando nosotros hablamos de proyectos privados, estamos haciendo referencia a que son todos aquellos proyectos que tienen como fin último la rentabilidad económica o financiera. Es decir, cuando nosotros hablamos de que vamos a realizar un proyecto privado, estamos haciendo referencia a que vamos a realizar un proyecto que me permita obtener ganancias o que tenga fines de lucro, de tal modo que permita recuperar la inversión de capital puesta por la empresa o el inversionista. Un tipo de proyecto de esto, por ejemplo, puede ser, yo tengo un proyecto que voy a realizar de la creación de una academia. Es mi proyecto, una academia de arte, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Yo la voy a construir, yo voy a contratar maestros especializados en cada una de las áreas, pero el fin entonces es obtener una rentabilidad económica. ¿Cómo voy a obtener la rentabilidad económica? Cuando las personas se inscriban a esta academia, me van a hacer un pago mensual y de esa forma yo voy a ir recuperando lo que invertí y voy a obtener ganancias. Otro proyecto de tipo privado, por ejemplo, que yo construya un centro recreativo. Estoy obteniendo con la finalidad de que las personas tengan un lugar donde relajarse, divertirse u otros. ¿Qué pasa al momento de que las personas van? Puede ser con membresía, puede ser pago diario, no sé cómo se pretenda realizar. ¿Qué va a pasar entonces? Las personas para poder ingresar van a tener que hacer un pago y este pago me va a permitir entonces recobrar lo que yo invertí y me va a permitir entonces obtener ganancias de la inversión que yo realicé. Este tipo de proyectos suelen ser presentados en el ámbito empresarial, emprendimiento o industrial, es decir, todos aquellos que me permitan entonces obtener ganancias. ¿Alguien que me pueda decir un ejemplo de un proyecto privado? Considero que también podría ser un proyecto, es realizar un centro de computación. Gracias. Efectivamente, ¿verdad? Nosotros vamos a invertir en equipo, vamos a invertir en un local, poder arreglar instalaciones, pagar a la persona que lo va a atender u otro. Y lo que nosotros esperamos entonces es obtener ganancias a través del proyecto que estamos realizando, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en el ámbito empresarial con las cadenas de comida, las cadenas de recreación, que tenemos todos los parques de recreación? Lo que sucede, por ejemplo, con todos este tipo de lugares que realizan generalmente las empresas para entonces obtener dinero con la inversión que están realizando. Estos son los proyectos privados. Y tenemos también lo que son los proyectos públicos. Cuando nosotros hablamos de proyectos públicos, nos referimos a los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero.
Es decir, este tipo de proyectos no busca entonces de que la persona que vaya a invertir reciba ganancias como tal de la inversión que realizó, sino que más bien mejore la calidad de vida de las personas con las cuales se está ejecutando este proyecto, es decir, beneficiar su desarrollo. Recuerden que cuando nosotros hablamos de desarrollo, estamos haciendo referencia a que pretendemos que mejore la calidad de vida de las personas en todos sus aspectos, físicos, emocionales u otros, ¿verdad? Los promotores de estos proyectos son, primero, el Estado. Tenemos también lo que son organismos multilaterales, las organizaciones no gubernamentales o ONGs, y también las empresas dentro de sus políticas de responsabilidad social. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, un proyecto público, un ejemplo de esto? Los centros recreativos, creo que aquí en mi comunidad hay uno que se llama Conseguir, donde los jóvenes van los fines de semana a recibir cursos de artes plásticas, karate, fútbol, pero por la pandemia, obviamente, todo eso quedó pausado, ¿verdad? Gracias. Así es, en este tipo de proyectos lo que no se pretende directamente obtener ganancias como tal, sino que generar un impacto en la calidad de vida de las personas. Yo decía el compañero del proyecto que se estaba dando en el lugar donde reside. Y es eso, porque va a generar un impacto. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen un lugar donde recrearse, porque tienen un lugar donde aprenden algo, donde de cierta forma se alejan de aspectos o cosas que sean negativas para su desarrollo o para su vida, ¿verdad? Estamos hablando y es importante acá analizar, por ejemplo, de que muchos de estos proyectos los trabajan principalmente los que son las organizaciones no gubernamentales. En apoyo, estas que vienen principalmente de lo que es en apoyo a la población que de cierta forma es marginada, a población vulnerable u otros, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar que los proyectos públicos están haciendo referencia a todos los que generan impacto en la calidad de vida de las personas. Recordemos, proyectos privados buscan generar ganancia como tal o son con fines de lucro y los proyectos públicos lo que buscan es generar impacto sobre la calidad de vida de la población. Y pues un proyecto público podría ser una escuela, ¿no? Gracias. Sí, es una escuela, porque recordemos, es una escuela siempre y cuando no se cobre, ¿verdad? Porque si hablamos de un colegio ya va a ser privado porque se va a Ah, obtener ganancias. Y de una escuela sí, porque lo que se pretende es apoyar a las personas que no puedan pagar entonces este servicio. Gracias. Los proyectos públicos son aquellos que no poseen fines de lucro, sino alcanzar un impacto importante en la sociedad o la población a distinta escala, local, regional, incluso mundial, ¿verdad? Dependiendo del tipo de proyectos. Por lo general cuentan con promotor con instituciones del Estado, las ONGs o las políticas de responsabilidad social de las empresas grandes o empresas transnacionales. Era lo que hablábamos, que muchas empresas, por ejemplo, que tienen fundaciones dentro de estas, que lo que buscan es también generar impacto con algunos de los proyectos que realizan. Y las diferencias entre los proyectos públicos y privados. Los proyectos públicos buscan cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas empleadas por programas de apoyo. Los términos evolutivos estarán referidos al término de las metas bajo criterios de tiempo o alcances poblacionales. Son para beneficio público común, esto en el caso de los proyectos públicos. Los proyectos privados son realizados por empresarios particulares para satisfacer objetivos propios. Los beneficiarios de los proyectos privados son los resultados del valor de la venta de los productos, es decir, quienes generan dicho proyecto, quienes tienen al alcance este proyecto y son financiados por capital privado o también muchas veces pueden ser financiados por capital público, pero la finalidad también va a ser recibir ingresos o lucrar con ellos. La diferencia básica entre los proyectos públicos y los proyectos privados es entonces que uno genera ganancias, genera economía, mejoramiento de economía, y el proyecto público va con la finalidad entonces de mejorar la calidad de vida de las personas o satisfacer necesidades sociales sin necesidad de recibir algo monetario a cambio. Muy bien, compañeros, ¿alguna duda con lo que se abordó el día de hoy?
Muy bien, si no tenemos duda, algún comentario o algo adicional. No, muy bien. Entonces les agradezco mucho su participación en la clase del día de hoy, que estén presentes en la misma. Las diapositivas las voy a compartir por cualquiera de los dos medios. Me indicaban que por WhatsApp o por Telegram, no importa, cualquiera de los dos, ustedes me escriben, ya sea que se quede en grupo para que todos estemos compartiendo la información o que se pueda realizar de forma individual. Les compartí ya mi número de teléfono. Por cualquier cosa estoy a la orden siempre. Espero que lo que se compartió el día de hoy sea de utilidad, que poco a poco vayamos construyendo entonces una idea general de que es un proyecto y me permita entonces desarrollar de mejor forma el curso. Fabricio. Sí, licenciada, ahí pues el grupo considero yo que sí nos puede ayudar bastante, ¿verdad? Sí, nos puede enviar la presentación y ya nosotros pues también seguirla ahí analizando y hacer algunos apuntes. Perfecto, muchas gracias. Entonces me envían sus datos, me indican por favor que es del curso de proyectos, esto porque hay algunos otros cursos, entonces para no tener ahí algún inconveniente, me indican que es del curso de proyectos 1. Vamos a crear entonces el grupo y de esta forma yo les voy a estar compartiendo por grupo después de cada clase las presentaciones que nosotros vayamos a hacer. Los datos se los enviamos vía correo. No, me los envían directamente. No sé si la mayoría prefiera que sea por WhatsApp o por Telegram para ponerlos de acuerdo de una vez. ¿Verdad? No tengo tu número. Es el 53 58 72 61. Permítame, 53 58 72 61. 72 61. 53 58 72 61. Muy bien. Gracias. Muy bien. Me indican entonces, prefieren que sea por WhatsApp o por Telegram, ustedes me indican. Por mí por WhatsApp. No sé qué dirán los demás. Muy bien. Sí, está bien por WhatsApp. Está bien, pero. Sí, por WhatsApp. Muy bien. Entonces, lo vamos a crear por WhatsApp. Por favor, me envían sus datos y vamos a crear el grupo para que entonces pues, tengamos también la comunicación por esa vía. Bien, si ya no hay algo más, quiero agradecerles el tiempo, la atención brindada. Les voy a estar enviando Sí, esta por mí está bien por información WhatsApp. por WhatsApp. Muchas gracias. Vamos a trabajar entonces de esta forma. Espero que tengan una buena noche, una buena semana. Por favor, siempre con las medidas de prevención por la época en la cual estamos viviendo actualmente. Fue un gusto para mí poder compartir con ustedes. Que tengan una buena noche. Gracias, licenciada. Igualmente, feliz noche para usted y para los compañeros.